Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder acompañarles en este momento y bueno, vamos a estar en una pausa de la carta a los Efesios, solamente para hacer un pequeño resumen de lo que fue la última semana del Señor Jesucristo. Y entonces, pues vamos a ver algunos aspectos importantes. No vamos a leer todos los textos porque no nos daría tiempo poder analizarlo, pero vamos a orar y empezamos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque en ella confiamos y ella nos ayuda a poder entender y comprender el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y también nuestro propósito en esta vida. Así que te rogamos que nos ayudes a poder ponerlo en obra, que podamos crecer en tu gracia, en tu conocimiento, que podamos dar testimonio, ser luz. Y Señor, necesitamos de tu ayuda y por ello la pedimos. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien. El día domingo empieza lo que se conoce como la entrada triunfal en Jerusalén. Esto, bueno, lo podemos ver a partir de Marcos 11. Vamos a tomar Marcos porque Marcos nos da la pauta del día siguiente. Entonces nosotros podemos pasar de un día a otro precisamente porque nos los va explicando, ¿no? Entonces, tenemos esto. Recuerde que se ve la humildad de nuestro Señor Jesucristo, se cumple la profecía de Zacarías 9:9 y también podemos ver el milagro de poder primero corroborar lo que dijo el Señor Jesucristo. En la aldea de enfrente hay un pollino, un asna con su pollino, les van a preguntar, digan esto y todo se cumple al pie de la letra. Entonces eso es sumamente importante. Se le proclama el rey que iba a salvar ahora, porque Hosana, sálvanos ahora, y de alguna forma ahí está una prueba de que pues se cumple y se canta del Salmo 118 al 132, y ahí está perfectamente. Y vea usted cómo el versículo 11 de este capítulo 11 nos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, probablemente hospedado en la casa de Lázaro, de María y de Marta. Y aquí nos dice, al día siguiente, esto es lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. El día lunes. Maldice, ¿verdad? Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y recuerde, esto ya lo hemos visto, lo puede ver en la predicación de Marcos capítulo 11, ahí en el canal, acuérdese, y puede verlo con mayor detalle. La higuera representaba a Israel. Ese mismo día, lunes, vinieron pues a Jerusalén, y viene la purificación del templo, y dice que la casa de Dios será llamada casa de oración. Ellos la habían hecho casa de mercado, de ladrones, etc. Y vemos que dice el final en el verso 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad, probablemente nuevamente a Betania. Y pasado por la mañana, esto es el día martes, y vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces la palabra del Señor siempre se va a cumplir. Eso es algo que vamos a aprender, y también nos exhorta a tener fe. Seguimos, ¿verdad? Un pasaje sumamente importante es este 26, porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Es muy importante perdonar para ser perdonado. Vienen y le tientan acerca de su autoridad. Él hace otra pregunta, de dónde venía
bautismo de Juan del cielo o de los hombres. No quisieron responderle, entonces Jesús tampoco les responde. Y después viene esta enseñanza, los labradores malvados, que es una parábola acerca de los líderes judíos que se apoderaron del pueblo y que no honraron a Dios, la piedra que desecharon los edificadores. Después viene la cuestión del tributo, ¿verdad? Después la pregunta acerca de la resurrección, esta pregunta de una historia inventada por los saduceos que no creían en la resurrección, de un hombre que se casó con una mujer pero no le dio descendencia. Entonces, como la ley dice que si no dejaba descendencia, el hermano se tenía que casar con ella, entonces dice que 7 hermanos se casaron y ninguno le dio descendencia. La pregunta era cuál de ellos en la resurrección y en la vida eterna sería su mujer. Jesús les dijo: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en el reino de los cielos no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles. Entonces ahí los derrumba completamente y después les dice el hecho de que si no sabían que Dios había presentado a Moisés como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Sigue, ¿verdad? Y es que el martes es un día cargadísimo de grandes enseñanzas de nuestro Señor. La pregunta del gran mandamiento, ¿verdad? Del escriba, después de que le habían preguntado si era lícito pagar o no el tributo, y de alguna forma él va a hacer una magistral respuesta para ponerlos allí en mal, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Después el mismo Jesucristo pregunta quién es hijo del Cristo, o sea, si David le llama Señor, ¿verdad? Todo esto el día martes, el pueblo lo veía de buena gana. Jesús acusa a los escribas precisamente porque de alguna manera habían suplantado a Dios. Y aquí en el verso 38 les decía: en su doctrina guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, en las primeras sillas, en las sinagogas, los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda, una viuda que dio todo lo que tenía, 2 blancas, todo, esperaba que Dios de alguna manera pudiera sustentarle. Ahora, viene en capítulo 13, esto se ve que todo el día estuvo por allá, y predice la destrucción del templo, y después aquí vemos un subtítulo que dice: y señales antes del fin. Esto porque fue al monte de los olivos, frente al templo, dice aquí este pasaje, y dio lo que conocemos nosotros en el Mateo 24, 25, 26, porque le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas, es decir, cómo, cuándo y qué señales habrá de tu venida. Entonces, esto lo responde más ampliamente Mateo, pero nosotros estamos aquí, ¿verdad?, en esta parte. Recuerde, seguimos en martes. Y algo que tenemos que ver, dice aquí el verso 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Y bueno, esto se está gestando, ¿no? Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, etnia contra etnia, y después esto de que habrá pues, muchos disturbios, ¿no? Y vemos en muchas partes del mundo, ¿verdad? Levantamientos civiles, marchas, esto, aquí, allá. Entonces, algo está pasando, pero el verso 9 es clave: cuando haya persecución de los
creyentes en Cristo Jesús. Pero recuerde que el Señor Jesucristo viene primero por su iglesia y después viene la gran tribulación. Entonces habla de la abominación desoladora, de Daniel, de la 70 semana de Daniel, que esto ya de alguna manera tiene que ver con que la iglesia ya no está, el fin de los tiempos de los gentiles, porque después vendrá el tiempo del milenio, y sigue hablando acerca de la venida del hombre, pero ya a la tierra. Aquí no explica que viene por la iglesia primero y después viene y pisa entonces el monte de Sión. Entonces a veces por eso hay una gran confusión, pero en realidad el Señor Jesucristo está hablando a los israelitas. Entonces esto es para Israel netamente, aunque se aplica a la iglesia en el sentido de otras cosas, pero muchas de las cosas son para Israel, porque habla de la 70 semana de Daniel, cuando la iglesia ya no está. Verso 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasará. Y una de las cosas en el 37 que nos digo, y a lo que a vosotros digo, os digo, a todos lo digo, velad. Y esto es algo que necesitamos hacer constantemente, velar como estamos delante de Dios y viendo los tiempos. Entonces aquí de alguna forma podemos ver esto. Parece ser que se va a regresar a Betania 2 días después. Esto es como decir dentro de 2 días era la Pascua. Entonces ya nos ubica que estamos en miércoles, ¿sí? Porque miércoles, jueves, viernes, en la tarde traía el Shabbat, ¿no? Entonces ya querían matarle, pero dice no durante la fiesta para que no haya alboroto en el pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, es decir, ya todo esto lo dice en el Monte de los Olivos y ahora ya se encuentra en Betania, ¿ok? Entonces, de alguna manera podemos ver las transiciones. El ungimiento de Jesús preparado para su muerte, es lo que dice a los muertos, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí, pues no siempre. Entonces, ese día miércoles es la traición para entregar a Jesús por parte de Judas. Y bueno, de alguna forma, pues uno critica, juzga a Judas, pero en muchas ocasiones nosotros traicionamos a Jesús cuando traicionamos a su iglesia. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Realmente nosotros tenemos que honrar y glorificar a Dios obedeciendo su palabra, y cuando no lo hacemos, le traicionamos. Ese día mismo, miércoles, el día, ya aquí nos vamos a pasar el primer día de la semana. Acuérdense que había dicho 2 días se cumple. Primer día, la fiesta de los panes sin levadura. Esto ya dice, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Esto ya es el día jueves, ¿verdad? El día jueves, que de alguna manera nos muestra que después de la cena es su aprisionamiento, ¿verdad? Cuando se va a Getsemaní a orar y a prepararse para el suplicio, el sufrimiento, la vergüenza que iba a sufrir en ese momento. Entonces, él les dice dónde iba a ser el aposento alto y donde cenan. Ahí también se muestra los lugares donde estaban. Uno que mojaba el pan, ¿verdad? Era Judas, lo cual indica que estaba en un lugar privilegiado. Esto nos muestra el corazón de Jesús, como él, a pesar de que sabía que lo iba a entregar, aún le da como oportunidades para arrepentimiento y no lo hace. Ese día también se instituye el memorial, el recordatorio de la muerte de Cristo. Recuerde que es un memorial. La semana, como se le conoce, Semana Santa, es un memorial, es un recordatorio. No es un tiempo de luto, no es un tiempo, no, porque Jesús no está muerto. No volvemos a matar a Jesús, no lo volvemos a meter al sepulcro, no lo volvemos a resucitar. No, eso ya pasó. Él está sentado a la diestra de Dios, pero lo hacemos porque Él mandó que recordáramos su muerte, que había sido molido por nuestros pecados
que su sangre había sido derramada por nuestras transgresiones, y dice, haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que hacemos, no nos ponemos de luto, no guardamos ciertos alimentos, porque no estamos sujetos a, ¿verdad? Si somos cristianos, el judío que sigue celebrando la Pascua lo seguirá haciendo, pero yo creo que el judío cristiano ya no debería hacerlo, porque dice Jesucristo, o dice la palabra, mejor dicho, que Cristo es nuestra Pascua. La Pascua para los judíos era la Pascua que estableció Moisés en el Éxodo. La Pascua para todo el mundo creyente en Cristo Jesús, verdaderos hijos de Dios, nuestra Pascua es Jesús. Así que viene en el huerto la negación del Señor Jesucristo. Seguimos en jueves. Jesús ora en Getsemaní y ese mismo momento es arrestado, y de allí vemos que va de la casa de Anás a la casa de Caifás, luego otra vez con Anás, luego lo llevan con Pilato, Pilato lo manda con Herodes, Herodes lo regresa con Pilato, y finalmente es de Pilato al Gólgota, ahí donde fue crucificado, y esto ya sería el día viernes, ¿verdad? El Señor Jesucristo va a estar en la cruz 3 horas, ¿verdad? Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, y prácticamente allí sería la última semana del Señor Jesucristo, porque el día sábado no hay ninguna actividad y Él resucita muy temprano el día domingo. Entonces, esto prácticamente pues es un resumen. Es un resumen que de alguna manera usted puede analizarlo, checarlo. Aquí está el texto bíblico. Usted puede allí ver lo que va a pasar y todo. Y cómo es sentenciado injustamente, que es solo envidia, es solo preocupación por su posición. Y bueno, esto ya el viernes sucede la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, esto es por nuestros pecados. Y dice, cuando llegó la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto, entraba la noche, bueno, porque ya terminaba el día viernes. Antes de que terminara el día viernes, fue sepultado porque, recuerde, era gran Shabbat, era la celebración de la Pascua. Y entonces nadie hacía nada. Jesucristo fue envuelto en unas sábanas con algunos aceites aromáticos, y por eso las mujeres iban a ungirle el día domingo, pero oh sorpresa, se encontraron que el Señor había resucitado. Pero ese ya es otra historia, la cual hablaremos el domingo, de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cosas que de alguna manera podemos aprender, que podemos aplicar. Primero, ser religioso no me salva ni me hace más santo. Lo que Él quiere es que mi relación con Él mejore cuando yo aprecio el sacrificio de Cristo. Cuando yo de alguna manera digo, mi pecado llevó a Jesús a la cruz. Porque por mi pecado murió Él. Entonces yo de alguna manera trataré y evitaré pecar. Esa debe ser la idea del cristiano, agradar a Dios no pecando. Y esto requiere de un sacrificio diario, constante, y es algo que debemos de recordar estar haciendo. No, un sacrificio de Semana Santa, ¿verdad? Recuerden que la Semana Santa no es para estar de luto, pero tampoco para irse de vacaciones, porque si está, es para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y esto es importante y debemos de tomarlo en cuenta, pero recordar sobre todas las cosas que Él ya no está sepultado, que Él ya no muere, sino que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Así que
Otra de las cosas que podemos aprender es, primero, no ser religioso, sino tener una relación con Él. Y lo otro es que de alguna manera nuestra vida tiene que ser comprometida con Él, no solamente en esta semana, sino los 365, y este año cae 366, todos los días de nuestra vida. Comprométete todos los días, no solo un tiempo, no solo un periodo, no solo una Semana Santa o una Semana Mayor, sino todas las semanas. No solo hoy, no solo mañana. La otra cosa que podemos aprender, ama lo que Cristo ama. Y sabe, allí en Efesios 5, la Biblia nos dice que Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella para santificarla, para purificarla. Y si nosotros debemos amar la iglesia. Así que con esto, pues yo concluyo. Espero que este breve recuento, resumen de la última semana de nuestro Señor sobre la tierra haya sido de bendición. Vamos, Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, por que podamos ponerla en obra, que dejemos de ser religiosos y nos relacionemos más contigo. Que nos comprometamos contigo no solo una Semana Santa, sino todos los días, todas las semanas de nuestra vida. Y que podamos verdaderamente amar lo que tú amas. Tú amas tu palabra, tú amas la iglesia, tú amas al prójimo y sobre todo amas al Padre. Señor, ayúdanos. Te pido que perdones nuestras faltas y que podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga y pues les invitamos que siga estando atento al canal. Si no se ha suscrito, suscríbase, póngale ahí a la campanita porque estamos subiendo videos los miércoles y los domingos. Dele like y que Dios le bendiga. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.